Hola Movistar a la 1:43 de la tarde con la Superintendencia de Industria y Comercio, Juan Pablo, porque hoy usted escuchó muy temprano en la mañana que se ha ordenado a la Alcaldía de Bogotá implementar todas las medidas de seguridad apropiadas y efectivas para impedir el acceso a la descarga de la información recolectada en las plataformas Bogotá Cuidadora y la plataforma Gabo App. Esas plataformas que, recuerde usted, la alcaldía lanzó para hacer como un control Sí, de las seguimiento. personas, un seguimiento de las personas y así evitar los contagios de COVID-19 en la ciudad. En ese momento la superintendencia hizo un requerimiento y ya después de hacer esa actuación especial, si se puede decir así, pues se ha ordenado unas medidas de seguridad. Pero específicamente, ¿cuáles fueron las fallas de seguridad que se encontraron en esta aplicación? Se lo vamos a preguntar en este momento al superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, quien nos acompaña hasta ahora en Sigue la W. Superintendente, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, la pregunta es puntual. ¿Cuáles fueron esas fallas de seguridad que encontraron ustedes en estas dos plataformas? Bueno, encontramos que las plataformas no cumplen con los estándares ni técnicos ni jurídicos de la Ley 1581. Adicionalmente, hay la posibilidad de que se puedan tomar datos distintos a los que las personas depositan en esa aplicación de salud, tales como información respecto de otros trámites o documentos que reposan en las bases de datos del distrito, y por ende puede haber una vulneración y una falla en la seguridad, y dos, la imposibilidad de que los ciudadanos tengan certeza de que la información se está tratando con seguridad. Pero, superintendente, permítame porque me parece muy importante lo que usted señala toda vez que pocas veces se habla, yo creo que en Colombia, del tema, de estos temas relacionados con el tratamiento de datos y con la información personal. Puntualmente, si una persona descargó esta aplicación, digamos Bogotá Cuidadora o Gaboap, ¿qué información personal pudo haber estado en riesgo para que ustedes lanzaran este llamado a la alcaldía? Bueno, lo que descubrimos es que las bases de datos se cruzan entre sí con bases de datos del distrito, entonces datos que no tienen nada que ver precisamente con la descarga de la aplicación, como dar cuenta de su estado de salud, de su sintomatología, le pueden permitir que usted se cruce, por ejemplo, con temas de Hacienda, con temas de documentos personales, y eso lo que evidencia es una falla de seguridad en la plataforma tecnológica. Entonces, lo primero es que esa información debe ir compartimentada, no se tiene que mezclar con todo lo que se tiene de un ciudadano. Lo segundo, que hay que tener seguridad sobre el tratamiento de esas bases de datos. Y lo tercero, que si en un análisis técnico fue fácil para nosotros acceder a esas fallas, un tercero potencialmente también puede vulnerar la seguridad de las plataformas, obtener datos personales y sensibles de las personas, y potencialmente que usted sea víctima de delitos como la suplantación y otras conductas. Claro, pero superintendente, viendo la resolución, específicamente hay un punto en el que se establece por parte de la superintendencia que respecto del servidor transmite en línea, trámites en línea .saludcapital.gov.co, se detalló la exposición de 6 carpetas que contienen datos personales y a las cuales es posible acceder sin autorización. El tema grave ahí es que habían datos como actas de grado, diplomas de personas naturales, cédulas, actas de exhumación, resoluciones de la entidad y demás. ¿Cómo es posible que estos datos estén en ese servidor, en estas carpetas? Y cómo es posible que se hayan pasado entonces también a quienes pueden obtener la información de las aplicaciones Bogotá Cuidadora y Gabo App? Precisamente ahí está la falla, que ninguna de esa información tiene que estar disponible con motivo de la descarga de la aplicación Gaboapo Bogotá Cuidadora. Lo segundo, que desafortunadamente el servidor en donde está alojada esta otra información que tiene que ver con la Secretaría de Salud, pero nada tiene que ver con la aplicación, empieza a estar disponible a través de las carpetas. Entonces, precisamente la orden lo que busca es, primero, que se dé cuenta del estándar de seguridad de la aplicación. Segundo, implementar la seguridad reforzada y demostrada. Y tercero, corregir esas fallas técnicas con el fin de que nos emitan la certificación, que la puede hacer en este caso la Secretaría General de la Alcaldía, cuando implemente todas las mejoras técnicas con el fin de que esas bases de datos no queden abiertas, como precisamente ustedes anotan. Esa es precisamente la falla. Pero, por ejemplo, un acta de grado, porque tiene que estar en una plataforma de trámites en línea de Salud Capital? O sea, ¿para qué le piden a uno ese documento y por qué lo tienen ellos ahí? No, es que la app no es la que la pide, precisamente es que cuando los datos de un ciudadano entran a ese servidor,
hay información suya, por ejemplo, si usted trabajó en el distrito y hay documentos suyos, Ujú. lo absurdo es que a través Ok. del app de salud usted puede acceder a esa información. Entonces, es ahí donde está la falla. No es una información que usted proporcionó ni que tiene que ver con la descarga de la aplicación, sino que se está entrelazando O con sea, se otras bases cruzan. de datos. Es Pero eso es precisamente la falla. gravísimo. Pero ¿y eso cómo podía estar pasando, superintendente? Me sorprende mucho Sí. porque finalmente si es una información que nada tenía que ver con lo que se buscaba identificar y a lo que se le buscaba hacer seguimiento, ¿por qué termina cruzándose todo esto? Bueno, precisamente imagínense que desde junio empezamos el monitoreo de todas las aplicaciones, incluida Corona App. Empezamos a hacer el análisis forense que lo hacen unos ingenieros en la superintendencia y precisamente llegan a este tipo de fallas que yo ingresando con su cédula, su nombre o ingresando al app puedo empezar a acceder a un montón de bases de datos. Esto ha pasado en otras plataformas y en otros servidores y precisamente la obligación es reportar esas fallas de seguridad cuando suceden para tomar unas medidas de prevención y alertar a los ciudadanos. O en este caso, como nosotros que de oficio hicimos la investigación, cuando detectamos las fallas, hacerle saber a la entidad responsable del tratamiento de datos que tiene una vulneración en estos datos. Por ejemplo, que yo pueda acceder con una fotocopia de su cédula y otro documento de estos, puedo suplantarlo, usted se puede ver inmerso en muchas situaciones y es precisamente la orden preventiva que hemos impuesto antes de tener que empezar una investigación administrativa. Usted bien nos lo dijo. Y es más, me acuerdo que hablamos en ese momento, no me acuerdo si con usted o Paula nos ayudó a registrarlo aquí en Sigue la W, que no solamente es esta aplicación o estas aplicaciones de Bogotá las que se iban a verificar, también recuerdo que se hablaba de Cali, de Medellín. ¿Encontraron algo similar en estas otras aplicaciones, superintendente? Bueno, las otras están surtiendo el mismo trámite forense de investigación y análisis por parte de nuestros ingenieros. Bogotá obviamente fue la primera que evacuamos rápidamente por ser la más grande y la de mayor cantidad de usuarios y la de posible mayor vulneración. Y Corona App ha ido siendo auditada casi que quincenal y mensualmente por esta autoridad, así que han ido corrigiendo las sugerencias técnicas que les hacemos. Es más, Corona habla del INS y la Agencia Nacional Digital contrató una auditoría, una firma auditoria que es un tercero, que nos reporta el resultado de esa auditoría en cuanto a la protección de los datos y la protección de las bases de datos. En esta orden que hoy emite la Superintendencia de Industria y Comercio, superintendente, dan un plazo de 10 días para que se tomen los correctivos y se ajuste la aplicación. Primero quiero preguntarle, si pasan ese término y no se han tomado los correctivos, ¿qué puede pasar? Si va a haber una sanción o no a la alcaldía. Y segundo, a las personas, entonces, mientras tanto, es mejor recomendarles que no descarguen la aplicación mientras que pasan estos 10 días. Bueno, ahí hay que diferenciar dos temas. Lo primero es que la descarga es voluntaria. Lo segundo es que en el término de esos 10 días hábiles nos tienen que reportar a través de una certificación ese cumplimiento. De todas maneras, es importante aclarar que tienen derecho a un recurso de reposición y apelación. Si deciden ejercerlo, pues eso suspenderá el término. Pero al final del día lo que tienen que traer es esa certificación. ¿Qué pasa si no cumplen con lo que les hemos ordenado? Pues ya se investiga o se abre propiamente dicho la investigación administrativa, se les abre pliego de cargos y la consecuencia aquí es que como es una autoridad pública no les imponemos una multa, sino que toda la averiguación que hagamos nosotros en la investigación se le traslada a la Procuraduría General de la Nación, quien es quien pone la sanción porque es una falta disciplinaria cuando estamos hablando de personas jurídicas de derecho público, en este caso una alcaldía. Bueno, superintendente, le voy a cambiar el tema, pero seguimos con esto de la protección de datos. Y es que los que nos hemos aventurado de pronto a ir a algunos locales comerciales en medio de esta situación de pandemia, pues nos sorprendemos, pues bueno, no nos sorprendemos, sabemos que hay que presentar la cédula porque pico y cédula, sabemos que tenemos que tener unas medidas de bioseguridad, pero a la entrada de cada local comercial le piden a uno la cédula, el celular, el nombre y en algunos casos hasta el barrio en donde uno vive. ¿Eso está bien o estamos violando la protección de datos? Juan Pablo, eso está bien siempre y cuando el responsable del tratamiento de datos le esté dando adecuado uso. Esas bases de datos hay que recordarle a todos los que las piden que las tienen que registrar en la Superintendencia de Industria y Comercio, pero yo voy a aprovechar su programa para chiviarme señalándole que esta misma semana va a salir una circular en ese mismo sentido, porque es increíble que usted para ir a comprar un café le pidan un montón de información que no sabemos para qué la quieren ni cómo la están recolectando, es que por eso sobre todo si hay datos sensibles de salud. Buenísimo. Es que por eso le estaba haciendo la pregunta, porque es que pues uno entiende que para entrar, por ejemplo, a un centro comercial le pidan los datos, pero uno se pregunta, ¿y esta información? Luego ellos qué hacen con esa información, la pasan a un Excel y luego les queda. Pero ¿en qué sentido va a ir la decisión? Exactamente, de la decisión suya, ¿en qué sentido iría?
Bueno, en este sentido vamos a hacer es una circular dándoles una orden general respecto de lo que ustedes anotan. Primero, ¿qué tipo de datos se pueden pedir y con qué finalidad? Segundo, si ustedes están recolectando esos datos, eso no es para dejarlo en una planilla a mano, ni hacer un Excel, ni después usarme esos datos para mandarme correos promocionales. Y tercero, si se pusieron a recolectar datos, tienen que registrar esa base de datos en la Superintendencia de Industria y Comercio, que tienen datos personales y sensibles de las personas. Entonces, si usted decide optar por eso como comercio, tiene que entender que también tiene unas obligaciones bastante complejas que pueden acarrear eventualmente una multa. Ahí sí, porque son personas de derecho privado. Importantísimo lo que usted nos acaba de contar, superintendente, porque además tengo una amiga que se fue a comprar unas témperas. No, esto es en serio. Se fue a comprar unas témperas a la Panamericana y me dijo, me pidieron casi hasta el registro civil. Le tengo otra, superintendente, y me está mirando mal nuestro control maestro Alfredo Ruiz, porque dice, le quedan 4 cuñas. Pero me dijeron que usted anda en un bus recorriendo las ciudades y por el momento Bogotá haciendo la ruta del consumidor. ¿Eso qué es? Bueno, Juan Pablo, nosotros tenemos un programa muy importante que se llama la Red Nacional de Protección al Consumidor, que son unas casas de protección al consumidor en las localidades de Bogotá, donde la gente presenta sus peticiones, quejas y reclamos y las orientamos. O sea, ¿usted está ahorita montado en un bus? Ah, no, está en una casa. ¿Usted está en un bus o está en una oficina? Es que a mí me dijeron que usted está en un bus. Esta mañana estuve en la localidad de Mártires mirando el piloto de atención para el protocolo de bioseguridad y ahora mismo estoy sentado en un bus que es la Ruta del Consumidor, que es una oficina móvil en la calle 134 con novena al lado del Éxito, donde la gente puede venir y presentar sus peticiones como consumidor y nosotros les damos la orientación. Buenísimo, superintendente. Gracias y le voy a transmitir a mi amiga de las témperas su mensaje. Una buena tarde para usted. Gracias, Juan Pablo. Buenas tardes.